Entonces, si agregamos una nueva tarjetita y le ponemos fecha de pago, ya al escribir la palabra fecha nos va a reconocer el formato de la pregunta. Si queremos lo podemos cambiar, pero en general va a tener bastante la razón con eso. Algo a prestar atención es que diga día, mes, año. En algunos casos te puede pasar que diga mes, día, año, es decir, que te está poniendo el formato de Estados Unidos. ¿Por qué suele pasar eso? Porque dentro de la hoja de cálculo de Google se puede revisar el formato de el país y la zona horaria de una planilla. Eso va a definir el formato de la fecha. Ejemplo, en muchos casos, por default tenemos configurado que nuestras hojas de cálculo sean en Estados Unidos y no en Argentina. Y como en Estados Unidos se maneja el mes, día, año, nos aparece en ese formato. Hay que corregirlo de raíz desde hojas de cálculo. Bien, esta pregunta la vamos a hacer obligatoria. Vamos a hacer otra pregunta más. Vamos a poner también monto de pago. Y ahí ya nos reconoció un formato que no nos sirve. Vamos a ponerle texto respuesta corta. Y nos vamos a ir a los 3 puntitos abajo a la derecha, en este caso que es monto. Y le vamos a poner una descripción que sea colocar el decimal con coma. Importante tener en cuenta si se escriben con punto o con coma, porque eso nos va a determinar si se suma o no. También en los 3 puntitos abajo a la derecha tenemos una opción que va a ser validación de respuesta. En este caso, como estamos poniendo un texto, podemos definir que la validación de datos sea en base a un número superior a o un texto o diferentes formatos. En este caso, ejemplo, puede ser un número entero o puede ser un número con decimales o un número que no pueda ser negativo o un número que no sea cero, dependiendo qué número estemos buscando. Ejemplo, si le estamos pidiendo el número de teléfono a una persona, quizá va a tener ciertas condiciones. Si le estamos pidiendo el monto de pago, va a ser con otras condiciones. En estas opciones que tenemos de número, va a ser qué tipo de número queremos escribir. Superior a, mayor a, dentro de tales números, no puede ser cero. O si no, tenemos otros condicionales que solamente las personas pueden escribir texto, o pueden escribir un texto largo, o pueden escribir una expresión regular. Tenemos diferentes opciones dependiendo del condicional que queremos de esa respuesta corta. El condicional que podemos agregar en este caso para monto de medio de pago es un condicional de número que no es igual a 0. Y a la derecha nos aparece el texto del error personalizado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué error queremos que le aparezca a la persona cuando escribe 0? El valor tiene que ser positivo o negativo. Quizá ese tendría que ser el cartelito en este caso. Si no queremos ningún condicional, simplemente le vamos a dejar escribir. A la derecha podemos con la X simplemente borrar ese condicional. Si borramos ese condicional y al final nos arrepentimos, control Z y vuelve a estar como estaba. Vamos a agregar otra pregunta que es medio de pago y ahí vamos a tener la opción para completar opción múltiple o opción desplegable. Opción múltiple dijimos que nos sirve para escribir efectivo, débito, crédito y una X opción que escribamos en el momento, o lista desplegable, simplemente vamos a tener esas 3 opciones y no vamos a poder escribir ninguna otra cosa más. Si estamos hablando de medios de pago, vamos con lista desplegable, no debería haber más opciones. Si hay más opciones, venimos al editable y le agregamos. En este caso podríamos poner como ejemplo efectivo, transferencia, tarjeta de crédito. En esta pregunta también la vamos a poner como obligatoria y más abajo vamos a crear una nueva pregunta y podemos agregar el qué es lo que estuviste comprando en base a un listado. Este sí va a ser opción múltiple. Acá le podemos poner tipo de gasto, o acá podríamos ampliarlo bastante, pero es bastante personalizado a lo que estemos haciendo y los gastos que solemos tener. Lo que está bueno de aprovechar de esta función opción múltiple es esta opción que dice en azul agregar otros. ¿Qué quiere decir? No es que vas a escribir la palabra otros, sino que cuando vos veas el formulario para completar vas a tener la opción otros y escribir lo que vos necesites, ejemplo, librería. En el formato final, en el de completar, si ninguna de esas opciones te sirve, vas a tener para escribir una más. Importante que estas categorías estén relacionadas o tengan palabras relacionadas dentro de nuestro email y dentro de nuestro Drive. Acá tenemos en el caso de supermercado, si guardamos los comprobantes para contador o contadora que tengamos,
también los vamos a guardar en Drive, o si hacemos compras online nos van a llegar emails. En educación también nos va a llegar la factura online o vamos a tener comprobantes de pago. La inspiración para este desplegable de tipo de gastos lo tenemos que ver en nuestro orden de emails y nuestro orden de archivos, lo que suele pasar en nuestra vida reflejado en las actividades del formulario. Bien, esta pregunta también la vamos a poner como obligatoria y vamos a añadir una pregunta más que sea observaciones, que es el de texto largo. No la vamos a dejar como obligatoria, no siempre quizá necesitas escribir observaciones,